poder, disciplina, lealtad a los dioses de Roma. Ese era el mundo de un centurión, la columna vertebral del ejército más implacable del mundo antiguo. Pero ¿qué sentirías si fueras uno de estos soldados de élite, parte del imperio que perseguía a los cristianos, y tu corazón te traicionara, anhelando una fe prohibida? Esta no es solo la historia de una conversión, es el viaje de cómo la devoción de un hombre, en su soledad, hizo temblar los cimientos del cielo y abrió sus puertas para todos, desatando una revolución espiritual que cambiaría el destino del mundo. Para sentir la magnitud de esta historia, debemos cerrar los ojos y viajar en el tiempo. Siente el frío del acero de una armadura romana, el olor a cuero y sudor bajo el sol de Judea. Estás en el corazón del Imperio Romano, una superpotencia unida por calzadas de piedra y legiones implacables. La famosa Pax Romana, la paz de Roma, era una promesa susurrada al filo de una espada. Y en el centro de ese poder estaba el centurión. No era un soldado cualquiera. Era un hombre forjado en el fragor de 1000 batallas, con cicatrices que contaban historias de lealtad y supervivencia. Un centurión era el alma de la legión. Su voz, un trueno que infundía orden y disciplina a 100 hombres. Su palabra era ley. Eran hombres acostumbrados a la obediencia ciega, el engranaje perfecto de una maquinaria de conquista. Su vida se regía por un código inquebrantable, lealtad al águila de su legión, a Roma y al emperador, a menudo adorado como un dios viviente. Su mundo era uno de fronteras claras, romano o bárbaro, libre o esclavo. Y en Judea, una provincia en constante ebullición, existía otro muro, uno invisible y más alto que cualquier fortaleza, el que separaba a los judíos, el pueblo del pacto, de todos los demás, los gentiles, a quienes consideraban impuros. En este mundo de divisiones y acero, el corazón de un soldado estaba a punto de escuchar un susurro que lo cambiaría todo. En la opulenta ciudad de Cesarea Marítima, la capital romana de Judea, vivía un hombre así, un centurión de la prestigiosa cohorte italiana, destinado en un centro de poder y lujo. Su nombre era Cornelio. Pero bajo la armadura y el rango, Cornelio era un hombre roto por la mitad. El libro de los Hechos lo describe como piadoso y temeroso de Dios. Imagina el secreto y el anhelo. En un ejército que exigía sacrificios a Júpiter, Cornelio, en la intimidad de su hogar, había entregado su corazón al único Dios de Israel. Era un temeroso de Dios, un gentil conmovido por la fe del pueblo que ocupaba, alguien que oraba y daba limosna en secreto, buscando algo que el oro y el poder de Roma no podían darle. Siente por un momento el peso de su vida. Era un oficial del ejército de ocupación, un rostro del poder romano, pero en su alma se arrodillaba ante el Dios de los ocupados. Vivía en una dolorosa dualidad, respetado por su rango, pero espiritualmente solo, alejado de sus compatriotas y sin ser parte del pueblo al que admiraba. Sus oraciones eran un grito silencioso en medio de la soledad, una búsqueda sincera que trascendía las divisiones de su tiempo. Era un hombre de autoridad, pero en su corazón sentía una fe humilde en un poder más grande que el del César. Y aunque él no lo sabía, esas oraciones estaban a punto de ser respondidas de una forma sobrecogedora. Una tarde, sobre las 3, la hora sagrada de la oración judía, mientras Cornelio se derramaba en oración, lo imposible irrumpió en su habitación. No fue un pensamiento, fue una visión tan real como el suelo bajo sus pies. Un ángel de Dios se manifestó ante él y lo llamó por su nombre, Cornelio. La Biblia describe su reacción con una honestidad que nos estremece. Aterrorizado, con el corazón latiéndole en la garganta, clavó la mirada en el ser de luz y apenas pudo susurrar: «¿Qué quieres, Señor?». Imagina a este hombre, curtido en la brutalidad de la guerra, enfrentado a una autoridad que eclipsaba a cualquier emperador. Su cuerpo de soldado temblaba ante una santidad que nunca había conocido. La respuesta del ángel fue como un bálsamo para su alma herida. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cada oración en la oscuridad, cada moneda dada en secreto, no había sido en vano. El cielo lo había visto, el cielo lo conocía. Pero esto era solo el comienzo. El ángel le dio una orden militar precisa. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El mensajero divino le dio hasta la dirección, como si guiara a una patrulla. La orden era clara, pero su significado era abrumador. Un gentil, un oficial romano, debía buscar a un pescador judío, el líder de un movimiento religioso visto con sospecha por el imperio. Obedecer era un salto al vacío, un acto de fe pura.
Pero Cornelio era un soldado, sabía lo que era recibir una orden de una autoridad superior, y en ese instante supo que estaba ante el comandante supremo. En cuanto el ángel se fue, el temblor dio paso a la acción. Llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto, les abrió su corazón y los envió a Jope. El primer paso estaba dado. La fe de Cornelio se puso en marcha, iniciando una cadena de eventos que estaba a punto de derribar un muro milenario. Mientras los hombres de Cornelio caminaban hacia el sur, la historia nos lleva a Jope con el apóstol Pedro. Su alma cargaba con el peso de siglos de tradición. Para un judío devoto, la ley de Moisés sobre lo limpio y lo inmundo no era una simple regla, era la esencia de su identidad, un muro sagrado que los separaba de los gentiles. Compartir la mesa con un gentil era contaminarse, una traición a todo lo que era y creía. Al mediodía, Pedro subió a la azotea a orar, su estómago vacío y su espíritu en comunión con Dios. Y entonces, como a Cornelio, lo alcanzó una visión. Un gran lienzo bajaba del cielo, lleno de animales que su fe le había prohibido tocar, y mucho menos comer. Y una voz resonó en su alma, con una orden que le heló la sangre. «Levántate, Pedro, mata y come». La reacción de Pedro fue visceral, un grito que venía de lo más profundo de su ser. «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Era la voz de su abuelo, y del abuelo de su abuelo, era la defensa de toda su vida. Pero la voz le respondió con una frase que hizo temblar su mundo. «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». 3 veces se repitió la escena, 3 veces el martillazo divino contra el muro de su corazón. Luego el lienzo desapareció. Pedro quedó profundamente turbado, su mente era un torbellino de confusión y dolor. ¿Qué significaba esto? No podía ser sobre comida. Sentía que Dios estaba arrancando algo de raíz dentro de él. Lo estaba preparando para un encuentro que violaría todas las reglas, para una lección que le enseñaría de la forma más personal que ninguna persona creada por Dios debe ser considerada impura. Justo en ese instante de profunda confusión, mientras Pedro luchaba con sus pensamientos, unos golpes sonaron en la puerta. Eran los hombres de Cornelio. Y entonces el Espíritu Santo le habló directamente al corazón, sin dejar lugar a la duda. «Mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Era la prueba final. ¿Obedecería esa voz que lo empujaba hacia lo prohibido, o se aferraría al consuelo de sus tradiciones? Con la imagen del lienzo aún grabada en su retina, Pedro bajó y se encontró con los gentiles. Al escuchar la historia del centurión y su ángel, todo encajó, y tomó una decisión que le costó todo. Primero, los invitó a pasar la noche, un gesto de hospitalidad que ya era una pequeña revolución, y al día siguiente hizo lo impensable. Se puso en camino con ellos hacia la casa de un gentil. Cada paso era un cruce, no solo de un umbral físico, sino de una nueva era para su alma y para el mundo. Al llegar a Cesarea, el corazón de Pedro debió latir con fuerza. Cornelio, con una fe desbordante, había reunido a su familia y amigos, todos esperando con el alma en vilo para escuchar al enviado de Dios. Cuando Cornelio vio a Pedro, el poderoso centurión romano, el hombre de autoridad y poder, se postró a sus pies en un acto de adoración. Pedro, conmovido, lo levantó de inmediato, diciendo: «Ponte de pie, pues yo mismo también soy un hombre». 2 hombres, de 2 mundos opuestos, mirándose a los ojos como iguales. Y entonces, de pie en esa habitación llena de rostros anhelantes, Pedro pronunció las palabras que confirmaban su propia transformación. «Ustedes saben cuán prohibido es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Fue una confesión pública, un reconocimiento de su propio prejuicio. El muro se había roto. El encuentro prohibido estaba sucediendo. En el silencio expectante de la casa de Cornelio, Pedro comenzó a predicar. Sus primeras palabras fueron una revelación que cambiaría la historia. «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Cada palabra era un bálsamo, la confirmación de que el amor de Dios no tenía fronteras. Pedro les habló de Jesús de Nazaret, de su vida, su poder, su compasión. Les contó cómo fue crucificado y con la voz quebrada por el recuerdo proclamó que había resucitado y que él mismo era testigo de ello. Y les entregó la promesa, que a través de Jesús, cualquiera que creyera en él recibiría el perdón de sus pecados. Y entonces, mientras las palabras aún flotaban en el aire, sucedió lo increíble.
El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. No esperó a un ritual ni a una ceremonia. Sucedió mientras creían. El mismo poder, el mismo fuego que había descendido sobre los apóstoles en Pentecostés, ahora se derramaba sobre estos gentiles. Los creyentes judíos que acompañaban a Pedro quedaron paralizados, con lágrimas en los ojos. Estaban presenciando lo imposible. Escucharon a Cornelio y a su familia hablar en lenguas y alabar a Dios, de la misma manera que ellos. Era el sello inconfundible del cielo, una firma divina que pulverizaba cualquier prejuicio. Dios mismo estaba gritando que había aceptado a los gentiles en su familia, sin condiciones. Ante esa evidencia abrumadora, Pedro hizo la única pregunta posible. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El silencio fue la respuesta. Si Dios los había bautizado con su Espíritu, ¿quién era el hombre para negarles el agua? Y así, por orden de Pedro, Cornelio, el centurión romano, el soldado del imperio, y toda su casa fueron bautizados. El hombre que buscaba a Dios en la soledad de su habitación se convirtió en la primera puerta abierta de par en par para que todo el mundo gentil entrara en la iglesia. La noticia de lo ocurrido en Cesarea cayó como una bomba en la iglesia de Jerusalén. Cuando Pedro regresó, no lo recibieron con abrazos, sino con miradas de acusación. Sus propios hermanos en la fe lo confrontaron con dolor. ¿Por qué entraste en casa de gentiles y comiste con ellos? Pero Pedro, con la convicción de quien ha visto un milagro, les contó su historia. Les habló de su propia lucha, de la visión del lienzo, de la voz del Espíritu. Les describió el asombro en los rostros de los judíos que estaban con él, y el momento sagrado en que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, sin pedir permiso a nadie. Su defensa fue humilde y aplastante. Si Dios les dio el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír esto, las críticas se ahogaron en un silencio lleno de asombro. La acusación se transformó en adoración, y terminaron glorificando a Dios, diciendo con el corazón rendido, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fue el momento en que la iglesia aceptó su verdadero destino. Lo que pasó en la casa de Cornelio abrió el camino para que el evangelio se extendiera por todo el imperio, no solo a los judíos, sino a todas las naciones. La fe de un soldado, su anhelo solitario, literalmente ensanchó el cielo. Nos recuerda a otro centurión, aquel cuya fe asombró a Jesús mismo al decirle, «Solamente di la palabra y mi siervo sanará». Jesús dijo de él que no había encontrado una fe tan grande en todo Israel. Ambas historias nos susurran lo mismo. A Dios no lo conmueve el uniforme, ni la nacionalidad, ni el origen, sino la fe humilde de un corazón que busca. La historia de Cornelio nos toca el alma. Él, un hombre de poder, encontró su verdadero propósito no en la conquista, sino en la rendición. Su mayor victoria no fue para Roma, sino para la humanidad, al ayudar a derribar las fronteras del reino de Dios. Nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en dar órdenes, sino en la humildad para obedecer una llamada que viene de lo alto. Lo que vivieron Cornelio y Pedro es un recordatorio de que el corazón del Evangelio es radicalmente inclusivo. A Dios no le importan nuestras etiquetas, nuestra cultura o nuestro estatus. Él mira directamente al alma. La fe de un soldado romano y la obediencia de un pescador judío se unieron para sanar una herida que había separado a las personas durante siglos. Y hoy, esta historia de casi 2000 años nos pregunta suavemente, ¿qué muros hemos construido en nuestros propios corazones? ¿Qué prejuicios nos impiden ver a los demás con los ojos de Dios? La historia de Cornelio nos enseña que la fe verdadera siempre tiende puentes. Nos inspira a escuchar esa voz que nos pide salir de nuestra zona segura para abrazar a aquellos que consideramos diferentes. Porque, como aprendió Pedro en aquella azotea, a quien Dios ama, nunca debemos llamarlo impuro. La fe de un soldado nos recordó que el cielo siempre ha estado abierto para todos. Si esta historia de fe que rompe barreras te ha inspirado, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte más relatos que cambiaron el mundo. Queremos seguir explorando juntos estas historias que nos han dado forma. Y ahora nos encantaría saber tu opinión. Comparte en los comentarios, ¿qué barreras crees que la fe puede derribar hoy en día? Tu perspectiva enriquece a esta comunidad. Gracias por acompañarnos.